Ayer el dólar alcanzó por primera vez su máximo histórico de 1.000 pesos, un hecho que ha generado preocupación en los expertos y algunos esperan que exista medidas por parte del Banco Central. Vamos a hablar de esto con Joseph Ramos, economista y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Joseph? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto estar con ustedes. Igualmente, bueno, primero, ¿cómo ha visto esta alza del dólar que está generando, lo vemos ahí, preocupación también por el alza que esto ha llevado a otros, los combustibles, por ejemplo, como lo veíamos hoy día más temprano, Joseph? No, sin duda ha habido una escalada fuerte en los últimos tiempos, pero no se ha notado, no se ha llamado la atención de otro fenómeno. En los últimos 30 días, el cobre ha perdido $1. Se ha bajado más o menos de $4.40 la libra a $3.40. Entonces, una de las causas importantes y fundamentales de esta alza del dólar es que al Chile recibir mucho menos precio por el cobre, hay menos dólares en el mercado y eso hace subir el precio. Entonces, ese es uno de los factores que está incidiendo, junto, por cierto, a la política monetaria del Banco Central norteamericano, que está subiendo su tasa de interés, haciendo cada vez más atractivo llevar fondos a Estados Unidos. Llama la atención que el ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, hiciera una especie de llamado al Banco Central, donde él perteneció, de hecho, diciendo que se intervenga, que hay que hacer algo en este escenario. Primero, ¿debiese intervenir el Banco Central en esta alza del dólar, Joseph? Mira, el Banco Central se reserva el derecho de intervenir, y en este caso vendiendo dólares, como de hecho está haciendo Hacienda. El problema es que eso debe ser solo cuando uno cree que el alza en el dólar no obedece a causas fundamentales. Desgraciadamente, la caída en el precio del cobre es una causa fundamental que está incidiendo, y entonces tratar de contrarrestar esa tendencia es como escupir contra el viento. Entonces, creo que al no ser que hay otra información, que haya factores especulativos detrás de esto, no veo que sea evidente, por mucho que haya subido, que el central debería de vender dólares, pues parece que esta alza sí obedece a factores fundamentales. ¿Y cómo se podría proyectar que siga al alza en estos días? Bueno, la bolita de cristal no lo tenemos ninguno. O sea, ¿quién anticipaba que el precio del cobre iba a caer $1 en 30 días? Yo no sé si eso, la interpretación que hay es que la economía mundial se está enfriando y eso hace que hay menos demanda por cobre y eso incide en el precio. Ahora, si se va a mantener esos niveles o no, eso honestamente no lo sé yo. Pero en la medida que el precio del cobre se mantenga a esos niveles más bajos, no es de sorprender esta alza y que se mantenga. Ahora, otra cosa, que siga subiendo. Si sigue subiendo, el factor que podría hacer que siga subiendo es una alza, de nuevo otra alza de parte de la tasa de interés de parte del Banco Central norteamericano. ¿Y eso, qué elementos podrían contribuir a el alza? Lo que usted señala, lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, pero también se habla de una incertidumbre interna respecto al momento político que vivimos con un plebiscito que se viene en un par de meses. Sí, hay analistas que estiman que al menos 10% del valor del dólar, digamos 100 pesos, se deben a la incertidumbre generada por la Constitución, incluso y por la reforma tributaria, etcétera, del gobierno del presidente Boric. Pero eso ya estaba. Eso no explica la alza del último mes. Es más, si uno sigue las encuestas, la posibilidad de rechazo parece
posible o más segura, y los mercados verían eso como algo que tranquilizaría. Entonces, no creo que la alza del dólar se deba a las incertidumbres generadas, o sea, esta alza última de este mes se deba a mayor incertidumbre respecto a la convención. Y creo que eso ya estaba conocido. ¿Cómo se lee o cómo lo lee Joseph Ramos en esta petición que hace públicamente el ministro Marcel al Banco Central, que es un organismo autónomo? Mire, yo no lo tomo, o sea, yo pienso que él está solicitando que estudien, estoy seguro que están estudiándolo, pero él está haciendo público que estudien si debería de haber o no una intervención, asegurándose que haya factores no solo fundamentales, sino especulativos. Ahora, el propio ministro Marcel no sabe la respuesta a esa pregunta. Lo que quiere es que el central lo estudie. Obviamente, yo estoy seguro que lo están estudiando, pero reitero, la caída en el precio del cobre de $1, o sea, más de 20% en el último mes, es una explicación bastante sólida de por qué el dólar está subiendo de precio tanto. Hemos hablado en estas últimas alzas importantes, ayer sobre todo con esta alza hasta los 1.000 pesos del dólar, Joseph, de los aspectos negativos. ¿Qué pasa con el sector exportador, que sabemos es uno de los beneficiados cuando hay un aumento del dólar? ¿Qué tan positivo eso, o cómo contrasta o cómo se equilibra con los otros aspectos que hemos mencionado? Bueno, el dólar más alto perjudica al consumidor, que tiene que pagar más para todos los productos importados, por ejemplo, el petróleo, los granos, computadores, autos, etc. Pero el dólar alto favorece no solo a los exportadores, todos los exportadores, porque reciben más peso por los mismos dólares que venden, sino también favorece a la industria nacional que compite con importaciones. O sea, si todavía quedan, no sé si quedan fabricantes de zapatos chilenos en Chile, pero si quedaran, un dólar más alto les protege, les da más holgura frente a los productos de afuera. Entonces, un dólar alto hay que sopesar sus efectos. O sea, por un lado es negativo para la inflación, para el consumidor, pero por otro lado es bueno para la producción o el sector productivo. Y a final de cuentas, el consumidor depende más de su trabajo. Eso es lo que le da posibilidad de consumir. Entonces, un dólar alto de ninguna manera es una noticia calamitosa. Obviamente, si fluctúa, sube y baja mucho, eso no es bueno, que se mueva más establemente. Pero un dólar alto es bueno para el exportador, así como la industria nacional que compite con productos importados. Y una última pregunta, Joseph, en cuanto a estas incertidumbres internas que podría causar, por ejemplo, el plebiscito próximo para aprobar o rechazar la Constitución o la propuesta. ¿Qué pasa con otros elementos? Por ejemplo, la reforma tributaria. Ayer hablábamos, y a propósito de los análisis que se hacen, dicen que es un anuncio que todavía no puede causar eso, pero esto podría arriesgar que en las próximas semanas, ya cuando se empiece a discutir y profundizar en la reforma tributaria anunciada por el gobierno el viernes pasado, pueda incidir también en esta volatilidad del dólar. Bueno, en la volatilidad tal vez, pero la verdad es que la reforma tributaria anunciada por el ministro Marcel es, en esencia, lo que estaba en el programa de Boric, ya sabido 6 meses atrás. Entonces, no hay, o sea, lo nuevo son algunos de los detalles, algunas de las exenciones, pero yo no creo que el anuncio de la reforma tributaria tenga una mayor incidencia o haya tenido mayor incidencia en los movimientos del dólar del último mes. Bien, Joseph Ramos, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana, economista académico de la Universidad de Chile. Que tengan buen día. Igualmente. Nos vemos.